sembrado en lo más profundo de nuestro ser integral, para que choque con la fe, Señor, se unan, se encuentren, se abracen tu logos con la fe y se convierta en un rema y no regrese vacía la palabra. Por favor, Señor, en nombre de Jesús, que no nos quedemos sin entendimiento, sin ese fruto precioso. Danos la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos de antemano, que tú lo harás. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey bendito. Y quisiera abordar este tema que yo le puse, la recuperación del Edén. Tiene que ver con la misericordia, desde luego, que todos los temas que hemos platicado tienen que ver con la misericordia, pero para que veamos por qué es tan importante la misericordia y por qué la misma Biblia dice que es mejor que la vida. Ok, primero tenemos que explicar que Dios, cuando restauró la tierra que había sido destruida en un diluvio pre-adámico, eso nadie lo puede negar, un diluvio pre-adámico, porque si no, ¿cómo estaba inundado el mundo? Y las tinieblas cubrían la faz de la tierra, o de las aguas, mejor dicho. ¿Cómo estaba inundado? Si cuando Él lo hizo perfecto, según dice Isaías, ¿verdad? Entonces, cuando Dios entra en acción nuevamente sobre este mundo y lo empieza a restaurar, después de miles de años, yo no sé si fueron millones de años, el Señor establece tres cosas. Primero, Dios establece el Edén. Luego, Dios establece el huerto. Y Dios pone el huerto en Edén. Es decir, Dios establece primero Edén, después el huerto y después la tierra. En ese orden: Edén, huerto y tierra. Y de esa manera Dios iba a ministrar a toda la tierra, pero tenía que venir primero desde Edén. Edén fue antes que el huerto. Eso es indiscutible, porque incluso el Señor dice en Ezequiel, en ese diluvio preadámico que le estoy diciendo, Dios le dice a Luzbel: en Edén estuviste. Entonces, eso es antes de la creación de la humanidad. En Edén estuviste. Entonces, el Edén era preexistente pues a la humanidad, pero cuando se restaura el mundo, Dios vuelve a poner Edén, lo que nosotros conoceríamos como el paraíso, ¿verdad? Edén, el huerto. En el huerto pone al hombre y le da instrucciones para cuidar el huerto, para labrar ahí en el huerto, y cuando lo echa de ahí, para que haga lo mismo en la tierra. Ok, el grave problema de la humanidad es que perdió Edén. Lo perdió el paraíso. Y entonces, al perder el paraíso, tuvo que irse a donde estaban las bestias, a donde estaban las razas paralelas, a donde estaba todo aquello de lo cual tenía que cuidar el Edén y el huerto, ¿verdad? Entonces ya fue como meterse en donde están los lobos, en la boca del lobo, ahí se fue a meter. Entonces, el plan, el proyecto de Dios desde el principio no era un plan B, si era que pasáramos por eso, pero que recuperáramos Edén. Eso era el plan de Dios, recuperar Edén. Dios quiere que tú vivas aquí en la tierra, pero viviendo en un paraíso, viviendo en Edén, viviendo en felicidad. Por eso el apóstol Pablo dice: yo he aprendido el secreto a estar contento, como quien dice, he aprendido el secreto a que no me interrumpa mi entorno lo que estoy viviendo en mi interno. En otras palabras, recuperé Edén. Eso es lo que Pablo, a mi manera de ver, está diciendo. Recuperé Edén y no importa lo que viva. Él está diciendo ahí que no le importaba cárcel. Hermano, él lo escribió en Romanos,
¿quién me apartará del amor de Cristo? Y empieza a decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo pasado, bueno, y dice, ninguna cosa creada me apartará. En otras palabras, él había alcanzado un grado pero impresionante de tranquilidad y de paz que solo se puede tener en Edén. ¿Cuántos quieren el Edén? Amén, que el Señor nos lo dé. Entonces, este versículo dice, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Entonces, Edén era como el nacimiento, era como un nacimiento. De ahí salía un río poderoso, y ese río llegaba al huerto y lo regaba. Se dividía en 4 brazos, como lo hemos visto y como está en el libro de Génesis. Entonces, para recuperar Edén, yo tendría que decir, habría que recuperar, número 1, el árbol de la vida. Habría que recuperar incluso el árbol del conocimiento del bien y el mal. También habría que recuperar el río. Porque mire usted, ¿cómo iba a ser alimentado el árbol de la vida sin un río de vida? No, mire, se lo voy a poner de esta manera. Yo no sé si usted siembra, ¿qué fruta le gusta a usted? Mangos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. Muy amable. No, mire, pues, a usted le gustan los mangos, los, qué sé yo. Mejor hablemos de verduras. ¿Qué verduras le gustan? Zanahoria, muy bien. Tomate, muy bien. Usted le dan su terrenito a la par del río Las Vacas y siembra ahí un árbol, un mangal, y siembra tomate y siembra zanahorias. Sinceramente, ¿se las comería? Pero yo le aseguro que hasta galanes se mirarían esos frutos, pero no se los comería. ¿Por qué? Porque es obvio que el agua que está alimentando a ellos, aunque lo rieguen por aparte, es agua contaminada. Entonces, si vamos a tener un árbol de vida, tenemos que tener un río de vida. Y ese río salía del Edén. Entonces tenemos que ir en pos de ese río, ¿verdad? Tenemos que ir a ver. Entonces, en la evolución de la historia de este río, desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza en Edén. Luego vemos que empieza a recuperarse, Dios le puso la recuperación del río de vida, y empieza en Ezequiel capítulo 47, en donde dice: después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Entonces, cuando usted lee todo Ezequiel 47, se da cuenta que este es el río de vida. Dice que ese río llevaba vida a todos lados, y que donde esas aguas llegaban daban vida, y que eran multitud de peces, multitud de seres vivos, multitud de árboles de un lado y del otro lado del río, y que el que se separaba de ese río, las aguas que se separaban de ese río, se convertían en pantanos, y ahí surgía el chikungunya. Tremendo eso, hermano. Pero entonces aquí ya vemos que Dios nos está dando una pista, porque nos está diciendo: ok, fíjese pues, si A es igual a B y B es igual a C, ya quedamos que A es igual a C, ¿verdad que sí? Va. Entonces, antes el río salía de Edén, pero ahora sale del templo. Entonces yo puedo hacer una comparación entre Edén
y el templo. Aleluya. Ahora, este es otro gran rollón, hermano. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla del templo, es una situación tan sagrada, pero también evolutiva. Porque, digamos, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Eso dice la Biblia. Pero también hemos entendido que antes de ser templo, éramos casa. Y antes de ser casa, éramos un tabernáculo y una cárcel. Antes éramos una cárcel y antes éramos un sepulcro. Eso lo hemos enseñado, no ese es el tema. Primero éramos sepulcro, resucitamos, nos convertimos en cárcel de nuestro propio espíritu. Después evolucionamos a ser una casa. Eso está descrito en la Biblia, según recuerdo, en 2 Corintios 7. Y luego nos convertimos en un templo, aleluya. Y por último vamos a ser un palacio. Pero hablando de templo, entonces, si nosotros nos juntamos, si llegamos a esa evolución y no somos cárcel, sino que somos templo, el hermano que está a la par tuya es un templo, no es un sepulcro blanqueado. Por favor, dígale al hermano, usted es un templo, hermano. Usted es un templo del Espíritu, dígale. Anímemelo, por favor, porque yo lo miro mero chikungullado. Renunciamos a toda chikungunya, hermano. Bueno, pero volvamos al punto entonces. Entonces, ahora estamos acá, todos siendo en lo individual un templo, en un edificio al que generalmente se le llama templo, pero que realmente somos nosotros los que hacemos el templo. Entonces aquí hace más sentido lo que el Señor dijo por medio de su apóstol: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué razón? Porque entre todos nosotros constituimos el templo, así como entre todos nosotros constituimos el árbol de vida. Yo espero que usted me esté siguiendo lo que le estoy diciendo con los mensajes que hemos predicado acá durante los 27 años que le dije, ¿verdad? Si no, póngase al día, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora yo puedo comparar Edén con el templo. Miren la importancia que tiene el templo. Por eso tenemos que congregarnos. Dice: ¿qué hay pues cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Por qué razón? Porque nos juntamos y empieza a brotar un río debajo de todos nosotros. Pero aparte tenemos un río particular, porque la Biblia dijo: el que en mí creyere, de su interior correrán, pero corrientes así tremendas de agua, de un río de vida. Y dijo esto, dice la Biblia, el Espíritu Santo, que habrían de recibir todos los que habían creído en él. Pero el Espíritu Santo todavía no había venido, porque el Señor todavía no se había ido. Pero el Señor murió, resucitó y ascendió, y envió al Espíritu Santo, que ahora mora en tus entrañas. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que tener el río de Dios. Y entonces, si tenemos el río, denle un aplauso fuerte al rey y le voy a explicar esto. Fíjense pues. Entonces tenemos que colegir todas estas ideas, las tenemos que ir juntando. Y entonces darnos cuenta que si en nosotros hay un río de vida, es porque somos un Edén. Hermano Sergio, pero fíjese que yo todavía yo pienso que no le llego a eso, hermano. Bueno, por eso le estoy hablando de evolución. Entonces, ¿cómo hago para recuperar el río? Y como consecuencia recuperar el Edén en el final, porque aquí empezamos la evolución. Primero se perdió en Génesis. Ahora en Ezequiel se nos está dando una pista de cómo recuperarse, pero en Apocalipsis termina
la pista completamente, porque mire lo que dice capítulo 22, verso 1. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces aquí yo ya puedo ir armando el rompecabezas. Edén igual a templo, templo igual a trono. Va a fluir el río en mí en la medida que yo tenga un trono. Pero no cualquier trono, porque la bestia también tiene trono. En Apocalipsis capítulo 16 dice que se derramó una copa sobre el trono de la bestia. También dice que tiene su trono Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero de la misma forma hay un trono de Dios, y ese trono tiene implicaciones de reino, y ese reino tiene implicaciones de rey, y eso de autoridad, de reconocimiento de la misma y de gobierno. Pero no estoy hablando del gobierno, no, por favor no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de los tres poderes: ejecutivo, ¿cuál es el otro? Judicial, y ¿cuál es el otro? Legislativo y judicial. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del reconocimiento de la autoridad divina en nosotros para poder tener un trono. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, yo diría que para recuperar Edén tendríamos que recuperar el templo. Para recuperar el templo tendríamos que recuperar el trono. Y para recuperar el trono tenemos que conocer qué es el trono y hablar de autoridad, reconocimiento de la misma. Porque si no seríamos inicuos, sin ley, sin reconocimiento de una autoridad sobre nosotros, la autoridad de Dios, que viene delegada de diferentes maneras. Entonces ahora déjeme entrarle a este año tan hermoso de la misericordia y hablarle un poco del trono. Ya, voy bien, ¿verdad? ¿Sí me voy dando a entender? Va, mire pues, ahora mire, Isaías 16:5. Se establecerá en la misericordia un trono. Hermano, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Déjeme explicarlo. Lo voy a aterrizar en el idioma sonacinqueño. Les voy a dar la oportunidad que tengan todo un año de misericordia. Sobre ese año de misericordia les voy a establecer un trono. Debajo de ese trono va a salir un río. Ese río va a hacer que recuperen el Edén. O sea, son consecuencias. Entonces, hermano, no podemos cimentar el trono de Dios si no sabemos qué es misericordia. Y por eso Él dijo: vayan primero y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Tenemos que ponernos duchos en la cuestión de la misericordia, y creo que no nos va a costar mucho, en primer lugar porque ya fuimos objetos de la misma. Yo por lo menos he sido objeto de misericordia, hermano. Yo estoy aquí delante de ustedes predicándoles, sí, no porque yo haya sido la última Coca-Cola del desierto, sino porque el Señor en su misericordia dijo: tú vas ahí y punto. Y se opusieron gentes, hermano. No, ese no nos gusta. A vos no te gusta, pero a mí sí, le dijo el Señor. Así lo entendí yo, pues. Así lo entiendo yo, pues. Porque de qué otra manera puedo entender esto, hermano, que el Señor esté haciendo lo que está haciendo en medio de nosotros. Y estoy hablando específicamente de la misericordia que tuvo para mi vida. Pues no lo puedo entender de otra forma. Misericordia. Usted es parte de la misericordia de Dios para mi vida. Es decir, usted tiene su propia misericordia que Dios le hizo, pero a mí Dios me hizo misericordia por medio de usted.
Bueno, entonces ya sabemos más o menos lo que es la misericordia, pero tenemos una leve idea. En base a esa misericordia, si nosotros la cultivamos y empieza a hacerse más y más grande, ahí Dios va a poner un trono sobre la misericordia. ¿Dónde se fundamenta el trono? En la misericordia. ¿Dónde vamos a escoger el lugar para poner el trono? Cuando usted está cambiando las cosas en su casa, ¿dónde pongo el sillón? ¿Dónde pongo la televisión? ¿Dónde pongo tal cosa? Hasta llama a alguien que más o menos tiene un poquito más de perspectiva de ese tipo que usted. ¿Dónde pondrías la estufa? ¿Dónde pondrías, hermano? ¿Usted no se recuerda de las casas antiguas? Hermano, ahí las hacían a la pura. Quien vive no sabía dónde se iba a poner qué. Yo me acuerdo de la primera casa en la que yo viví, me recuerdo bien, estaba primero la puerta, aquí, bueno, mejor ni le cuento. Pero esas no había nadie que le diera la perspectiva de que, por ejemplo, le puede dar un arquitecto a uno. El arquitecto le dice: no, hombre, ¿cómo va a poner el baño hasta el traspatio? Y si en la noche le dan ganas de ir al baño, ¿qué? Le va a salir la llorona. Ya quedó grandes corredores, ahí entre los corredores usted va a reprender. No, en ese tiempo ni reprendía. Ahí va hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no sabía dónde colocar las cosas. De repente llegó alguien diestro y le dijo: no, esto hay que derrumbarlo. No está bien, esto no está bien. La cocina tiene que tener a la par del comedor. Ahí con eso rapidito se pasan los platos sin que se le enfríe la comida. No, hombre, la sala de esta manera. Y le empieza a dar varias ideas. Pero ahora miremoslo en el sentido espiritual. Vamos a poner un trono. ¿Dónde se va a sentir bien el Señor? ¿Dónde el Señor? Vamos a ver, pónganme mi trono en cualquier lugar. No, hermano. Entonces el Señor dice: ¿saben qué? Antes de poner el trono, echen un poco de cimiento y ahí establecen mi trono. Yo oigo muchas veces gente que habla, sobre todo los del reino ya, que cuando están hablando dicen: y establecemos el reino de Dios en este lugar. Mire, no pueden establecer el reino si no establecen un trono. Y el que establece el trono es Dios. Mire lo que dice ahí: Él establecerá en la misericordia, se establecerá un trono. Y vamos a ver quién lo hace, porque hay un montón de versículos. Entonces lo que Dios quiere es primero que la iglesia sea apta en misericordia. Cuando ya haya suficiente misericordia, ¡plum!, el trono. Cuando ya esté el trono, el río. Cuando ya esté el río, el Edén. Cuando ya esté el Edén, se recuperó el huerto y todo lo que usted quiere. Y entonces no importa si tiene un gran sueldo o si casi no le alcanza, va a poder decir como Pablo: he aprendido a estar contento cuando tengo bastante y cuando no tengo mucho. En todo y por todo le doy gracias a Dios. Va a poder decir eso. Ese es el ejemplo que veo en el apóstol Pablo, hermano, que estaba en la cárcel y está contento. Yo creo que nosotros hubiéramos estado un poco enojados, y sobre todo si no tuviéramos culpa. Ahí le hubiéramos alegado a Pablo. Si hubiéramos sido sus acompañantes de Pablo cuando entró a Decápolis y que lo metieron a la cárcel ahí en Filipos, y después de que los azotaron, si Pablo me hubiera dicho a medianoche: cantemos un coro, yo le hubiera dicho: cantemos un coro será. Culpa tuya estoy aquí. No que Dios te había guiado a que viniéramos para acá. Y sí, dice Juan Caballo, te sigue. Yo tal vez si le hubiera alegado, de hecho, ¿cómo es posible? Mira cómo estamos ahora. Y no hicimos nada malo.
Pero ¿por qué? ¿Por qué ellos, hermano, disculpe, por qué ellos sentían gozo de sufrir por el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los acababan de azotar y salían contentos? Porque los habían tomado por dignos de sufrir por el nombre del Señor. Salían gozosos. Mira, a mí, mira las cicatrices. Pero yo tengo más, decía el otro. Mira las mías. Mira, Union City. Mira, Appendicity, le decía el otro, ¿verdad? Entonces necesitamos recuperar el huerto. Entonces vamos a dejar de estar viendo todas las cosas feas. Porque mire, hermano, mire, seamos sinceros. El mundo cada vez está más feo. Uno se asusta, se pone a pensar y dice: Señor, que venga rápido el paraíso porque Dios mío, si no, saber qué voy a terminar diciendo. Mire todo lo que pasó en Francia. ¿Está serio eso, hermano? Yo la última noticia, que ya me despegué de eso pues para leer otras cosas, pero la última noticia ya que una joyería tomada, un supermercado tomado, ¿qué? Otra vez con el semanario, hermano, Dios mío, pero había otra cosa que habían agarrado. Una imprenta. La imprenta. Y bueno. Y todo París en alerta. Y las fuerzas especiales por todos lados. Y uno dice: esto ya parecería que estalló la guerra de una vez. Ya parecería que estalló todo. En pie de guerra, todo el mundo, hermano. Entonces uno dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Vamos, sí, bueno, algunos dirían: nos vamos, ¿verdad? Pero otros dirían: nos vamos al supermercado a comprar comidas enlatadas. Porque para pasar este periodo de tribulación que viene, tenemos que tener una buena provisión. Y si no tiene con qué, si vive día a día. Porque hay iglesias que le dicen a la gente: tiene que prepararse para la gran tribulación, para lo que va a pasar, tiene que comprar esto. Y le dan una lista de productos imperecederos. No, de veras, de veras. Misiones enteras que están preparando de esa forma a su gente. ¿Cómo le puedo, hermano? Perdone si algunos de ustedes, Dios mío, algunos de ustedes ya se gastaron el sueldo de enero. ¿Cómo le podría decir yo a usted: hermano, disculpe, fíjese que para pasarla más o menos, le recomiendo que vaya al supermercado, compre agua, baterías, si compra baterías, ahí se las pone usted, y entonces y compre productos enlatados que no tengan fecha de caducidad, y por aquí que por allá, y otra cosa, haga un subterráneo en su casa. Hermano, si vive con su suegra, hermano, ¿qué subterráneo va a hacer? Quisiera hacer subterráneo para enterrar a alguien, pero no para, no tiene sentido. Entonces lo que sí tiene sentido es: señores, no importa el momento que estén viviendo, si ustedes encuentran el secreto de la misericordia, el misterio de la misericordia, y lo aplican, sobre él va a haber un trono. Pero mire, ni siquiera va a tener que abrir el chorro usted. Debajo del trono va a surgir el río de vida, hermano, y va a empaparlo no solo a usted, sino que a todos los suyos. Aleluya, Padre, danos eso, por favor, que haya un trono de misericordia. Claro, hay mucha tela que cortar todavía de ese tema específico del trono de misericordia. Uno de los versículos que estarían íntimamente ligados a un contexto, sería el de Hebreos, en donde dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero hay unas versiones que hablan y dicen: para hallar misericordia. Entonces es en el trono de la gracia.
Por eso incluso hablamos de la gracia. Antes de este año estuvimos lanzando. Viene un periodo de gracia donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces viene un periodo de mucha gracia. Nos acercamos a ese trono de gracia, que es prácticamente el mismo trono de misericordia, y lo que alcanzamos es lo que estamos diciendo, misericordia, porque es un círculo virtuoso. Que haya misericordia en tu casa. Practica con los tuyos. El lunes hablaba yo con los muchachos, hermano, de que tenían que tener misericordia. El texto que más les impactó a todos los solteros fue que Eleazar le dijo a la familia de Rebequita, le dijo: díganme, si me dan a la muchacha, tengan misericordia de mí, díganmelo, con eso yo voy a buscar por otro lado si no quieren. Yo le decía a los muchachos: ¿por qué le están haciendo perder el tiempo a la patoja? Eso es no tener misericordia. Tienen 7 años de ser novios y no hay modo que se casen. Ya cuando llega el año número 8, fíjate que yo siento como que no, como que tenemos, pues chica, pero la hizo perder. Esos fueron los 7 años de la gran tribulación, hermano. Hay que tener misericordia. Hablamos también de la misericordia que se le debe hacer a los padres, a la casa, a los nuestros, hermano. No, hermano, pero yo no conocí a mi papá y ahora que está en la lipidia y ahí todo enfermo, ahora sí quiere que lo vaya a ver. Sí, claro que sí, ¿por qué no? Si es oportunidad, su oportunidad suya de usted de bendecir a su viejito. Pero es que él no fue bueno, pero su mero papá de arriba sí fue bueno. Entonces, bendígalo y déjenlo en libertad. No, que no se vaya condenado el señor este. Yo sí le puedo decir señor este, pero usted no. Vaya y libérelo y dígale: papá, te doy gracias. Y él todo avergonzado: ¿y por qué, mi hijo, si nunca ni te conocí? Sí, pero te doy gracias porque no hubiera sido por ti, yo no hubiera nacido. Dios te usó a ti. Dios te usó. Por lo menos eso cualquiera de nosotros lo puede decir. Dios te usó. En vez de irle a alegar: sí, que le pegabas a mi mamá, que la abandonaste, sí, que tenía 5 mujeres y no sé cuántos hijos y nunca nos diste ni un centavo. En vez de alegar, tenga misericordia, bendígalo en el nombre de Jesús. Amén. Y bendígalo también, mire. Bueno, pero eso ya prediqué el lunes. Pues ahora le estoy diciendo que debe haber un trono de misericordia, un lugar en donde el trono del trono se asiente, y ese lugar tiene que ser llamado misericordia. Misericordia es prácticamente recibir un don que de veras uno no merece, hermano. Así empieza, pero después no continúa así. Después se tiene uno que merecer la misericordia. Bienaventurados misericordiosos, ellos recibirán misericordia. Y hay requisito, como lo hemos estado diciendo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces de ahí hay requisitos para la misericordia, pero la inicial no. Entonces, ¿cuántos se apuntan a un lugar de misericordia para que se establezca el trono y salga el río? Amén. En el nombre de Jesús, que ese lugar sea tu casa, mi casa, esta iglesia, hermano. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso bien fuerte al Rey bendito. ¡Ja! Ay, Señor, que Dios nos ayude y nos ampare, ¿verdad? Sí, hombre, ahí es cuando ya uno debe considerar otras cosas más de las que ha considerado. Sigamos acá y leamos otro versículo. ¿Dónde se va a poner el trono? Mire lo que dice la Biblia Martín Nieto en Isaías 9:6: para ensanchar el imperio, para una paz sin fin en el trono de David. Ahí ya vemos otro elemento. Y en su reino. Pero lo tremendo es para asentarlo.
para afirmarlo, para asentarlo, para edificarlo. ¿Dónde se va a edificar el trono para recuperar el río? En la misericordia. ¿Dónde se va a recuperar, dónde se va a asentar el trono para que fluya el río? En el derecho y la justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor omnipotente hará todo esto. Entonces, una vez más, yo quisiera que platicáramos brevemente acerca de la justicia. Debemos de discernir justicia. Debemos de entender la justicia. ¿Qué es la justicia? Y hermano, no podemos si no hemos sido justificados. Repito una vez más, la justicia de Dios tiene nombre y se llama Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si usted se da cuenta, acá hay justicia y paz alrededor del trono. Paz alrededor del trono. Eso va a salir del río también, porque recuérdese que dice: si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, en otras palabras, tu paz sería como la de un río. Entonces, ¿qué proviene de ese río de vida? Yo quiero ese río, hermano. Hermano, si mire, usted ganó estudios sociales, historia, geografía. De plano tuvo que haberlos ganado, hermano. A algunos no les gustaba, pero ¿qué podemos pedirles si tampoco les gustaba matemáticas, ni artes plásticas, ni artes industriales, hermano? La única clase que le gustaba era recreo. Pero ¿acaso no aprendimos? Yo me recuerdo que a mí me dijeron que el río Nilo, viéndolo no desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Que ya después, cuando venimos a Egipto y toda la cosa, aprendimos algunas otras cuestiones, pero nos decían que el río Nilo a determinada época del año se desbordaba y dejaba una sustancia como para fertilizar todo lo que, ¿cómo se llama esa sustancia? Esa cosa. Alá, no puede ser que no haya ni siquiera uno. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién lo dijo? Pues te admiro, fíjate. ¿No me firmas un autógrafo? Efectivamente, así se llamaba. Entonces eso quedaba así en la tierra, y eso hacía que fructificara. ¿Qué me está molestando ahí? Eso hacía que fructificara. Entonces, apliquémoslo. ¿Qué beneficios te va a dar el río? El río de Dios te va a dar muchos beneficios, y dentro de ellos te va a hacer productivo. ¿Acaso no dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores? Todo ese salmo tan hermoso. Antes en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita día y noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y cuando ves el contexto de eso en Ezequiel, dice: vendrá el tiempo feo, el tiempo de verano, el tiempo de sol, el tiempo de sequía, y no lo sentirá. Entonces, si tú logras encontrar el trono e instalarlo sobre la misericordia, el derecho y la justicia, va a salir un río, y la consecuencia va a ser paz. La consecuencia va a ser productividad. Mira, hermano, ni siquiera vas a saber de dónde va a venir tu prosperidad en todo el orden de la palabra, incluyendo el económico. Porque la Biblia dice en aquel versículo: Dios da su sueño a su amado. En ese versículo, en algunas versiones dice: Dios da a su amado mientras duerme. O sea que trabajaste, te fuiste a descansar tranquilo,
Te dormiste, te echaste tu 10, no sabes cómo creció en la noche, no hiciste nada. Y cuando te despiertas, fructificó lo que habías plantado. Eso lo dice también en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que se fue a dormir y no supo cómo creció. Dios le da a su amado mientras está dormido. Dios le da a su amado mientras reposa. Hay prosperidad. El río de Dios trae prosperidad, trae paz, trae tranquilidad, hermano. Necesitamos eso, por favor. Mire, usted es un rebaño bendito de Dios. Debe contarle una cosa que encontré en un libro que se llama La vida en el redil. Para que las ovejitas pudieran dar a luz otras ovejitas, para que pudieran dar buena lana, para que pudieran dar de su leche, para que pudieran dar todo lo que da el rebaño de ovejas, tenían que estar tranquilas, tenían que descansar. Entonces yo no quiero que a usted me lo intranquilicen. Por eso es que yo me opongo de que reciba el espíritu navideño y después se quedan todos pura araña de corpus. No, tiene que estar tranquilo, así tranquilito. Y entonces usted va a ser bendecido. Entonces leí en ese libro que este pastor era un pastor de ovejitas animales, ¿verdad? No ovejitas racionales, sino que ovejitas irracionales. Sí, pues, de ovejas animales, pues, no de ovejas humanas. Él cuenta que empezó a venirse la productividad de su rebaño abajo. Y entonces él empezó a analizar qué era lo que estaba pasando. Y se dio cuenta que en la noche habían unas ovejas bandidas que pateaban a las demás y no las dejaban descansar. Entonces, como estaban pateando y pateando y pateando a los demás, entonces las otras no dormían, y como no podían descansar, no había reposo, no había paz, entonces no había productividad. Entonces él agarró a esas ovejitas y las apartó del rebaño, y tampoco las masacró, ¿verdad? Sino que empezó a investigar por qué es que estas molestaban a las otras. Y entonces les encontró parásitos. Tenían parásitos, y entonces ellas estaban tan incómodas que molestaban a los demás. Entonces yo inmediatamente entendí la indirecta. Yo entendí, las ovejitas que no dejan descansar a las otras ovejitas y que les están quitando la paz dentro del rebaño, tienen demonios. Mire, perdone que utilice esta frase, popular palabra, no es mala palabra, pero están va a fregar. Y va a molestar, y va a molestar, y va a molestar. Y de repente miran a una ovejita que está hasta adorando, ¡pah! Una patada, hermano. Y la ovejita ya la destanteó. Tiene demonios, tiene parásitos. Entonces había que quitarle los parásitos. Habían dos tipos de parásitos. Y qué impresionante el mensaje de ese libro, hermano. Había dos clases de parásitos, internos y externos. También lo entendí inmediatamente. Dije, los parásitos externos son opresiones. Son, no es que esté endemoniada la oveja, sino que hay demonios que las molestan, pero no han entrado. Y desde afuera las están molestando, y las están molestando y molestando. Ahora, habían parásitos internos. Ahí había que darles alguna medicina o algo. Y qué tremendo, dice que para la época del verano era cuando más se ponían así las ovejas. Entonces él, en anticipación, les derramaba un cuerno de aceite en la cabeza a las ovejitas para que les cayera por la nariz, y le quedaba la nariz llena de aceite. Entonces los parásitos, los más terribles, las ovejas que no tenían ungida su nariz, se les metían por la nariz
y llegaban al cerebro y les comían el cerebro y de esa manera las mataban, pero antes de matarlas fastidiaban a todo el rebaño. Entonces la forma era ungiéndolas. Tremendo, ¿verdad? Ah, no, yo quiero, tráiganme mi cuerno de aceite, por favor, y vamos a ¿Cuántos quieren el aceite del Espíritu Santo? Aleluya, dale un aplauso al Rey bendito, ¿verdad? Entonces del trono brotan cosas hermosas, beneficios. Dentro de ellos está la paz. Está la paz, pero no hay paz para el impío. Pero sí hay paz para el que estableció su trono. El trono de Dios lo estableció en justicia, en derecho, en misericordia. Otro versículo más que habla de la justicia. Aquí, Proverbios 16:12. El rey debe odiar la injusticia, porque el trono está establecido en la justicia. Entonces, ¿qué otro beneficio sale? Y fíjense que estamos hablando de misericordia, porque esa es la base sólida de todo esto. Pero también tiene que estar acompañado del derecho y la justicia. Mire pues, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Por lo tanto te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, hermano, discúlpeme, nosotros podemos pasar cantando aquí toda la noche. Yo estoy alegre, y levantar las canillas hasta donde podamos. Pero si no hay justicia, no hay alegría, no hay gozo genuino. No lo hay. Pero si hay justicia, derecho y misericordia, hermano, cantamos ese mismo himno y se vuelve una algarabía. Y la gente, no, hermano, no hay necesidad de sacar a bailar a nadie. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque un día estaba yo esperando que me dieran el tiempo en una iglesia porque iba a predicar. Y de repente empezaron a danzar y salían y hacían trencito por allá los hermanos y las hermanas. Y yo con mi Biblia y les miraba y decía, qué lindo, gloria a Dios. Ahorita, Padre, ¿de qué les voy a hablar? Dios mío, peor que el mensaje viene duro, Señor, y están contentos, Padre. A ver si no me van a apedrear después de esta danza. De repente pasó una hermana, va a jalarme para que fuera a bailar ahí con ellos. No, le dije yo, déjame aquí, le digo. Pero en otros lugares obligan a la gente de otra manera, no así. Pues yo le digo a los que van a dirigir, no, hombre, ustedes dirijan y pónganse a danzar. Mire, la tarea del que está dirigiendo no es de motivador. Vamos, hermanos, eso. No, lo que tienen que hacer es meterse, meterse, y la gente lo sigue. Cuando él se mete, ahí va detrás la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo le decía a unos hermanos, mira, esto es más o menos como cómo hace una locomotora para mover todos los vagones. Se sale de los rieles y se pone, ¡vamos, adelante mis vagones, adelante! No, ¿qué hace? Los engancha y empieza. Y hermano, al principio le cuesta, pero cuando siente, le cuesta parar, ¿verdad? Porque agarró aviada. Entonces debe de existir un gozo que provenga del amar la justicia. Y esto, el amar la justicia, hace que haya un trono. Y el que tenga ese trono va a tener el río. Y el que tiene el río tiene los beneficios, la productividad y todo lo que ya dijimos. Y dentro de esos beneficios, repito, gozo, gozo, gozo. Sí está bueno cantarlo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser.
Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Yo estoy aquí, Cristo me envió para lo que Él me dio la paz, me dio su amor y con su sangre. Ay, Dios mío, hermano, esos son éxitos del recuerdo. Pero ¿sabe qué? Está bien cantarlo, tengo gozo en mi alma, pero el gozo debe provenir de odiar la injusticia y amar la justicia. Sigamos, por causa del tiempo tengo que ir finalizando, pero espérenme un ratito. De todos modos, estamos poniendo los cimientos del trono y dentro de ellos está la misericordia. Mire qué impresionante esto. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Aquí si el Señor estableció su trono en los cielos, pero nos está diciendo que si nosotros tenemos misericordia, justicia y derecho, lo que nos está diciendo es que el cielo bajó a nosotros. Si su trono bajó, como Él lo estableció allá, entonces o nos subió y nos bendijo con toda bendición celestial allá en los lugares celestiales donde está Cristo sentado a la diestra del Padre en su trono, o el trono bajó porque era la oración que el Señor había dicho que se hiciera. Vénganos. Jeremías 49:38, mire qué dice: entonces pondré mi trono en Elam y ahí destruiré al rey, a los príncipes, declara el Señor. Elam es una palabra que viene de Olam. Olam quiere decir antigüedad o eternidad. Entonces, cuando nosotros atraemos el trono de Dios, tratando de recuperar el Edén, aleluya, atraemos la eternidad. Por causa del tiempo no puedo enseñar más acerca, pero mire, trono de gloria, Jeremías 17:12. Dios mío, trono de gloria enaltecido desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Entonces, ese trono de misericordia, ese trono fundamentado en la misericordia, el derecho y la justicia, atrae la gloria de Dios y llega al santuario, lugar santísimo. La gloria lo que hace es que nos va perfeccionando. Por eso dice que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Entonces tenemos que tener relación con el trono de Dios. El trono de Dios significa reino de Dios. Reino es igual a rey, rey es igual a trono, trono tiene lo mismo que el cetro, y el cetro de misericordia. Entonces, mire, déjeme contarle. Con el año de misericordia, entonces yo le dije a los muchachos: quiero que dibujen algo. Les voy a decir una palabra. Y ustedes, pero qué difícil, ¿qué palabra? Misericordia. Dibújenme algo. Y entonces, buenos dibujos se echaron, hermano. Y uno de ellos, una mujer tirada en el suelo, tratando de tocar el borde del manto. Buenísimo, si tan solo tocar el borde de su manto quedaré sana. Pero qué lindo está, pero no es ese. ¿Por qué? Porque entonces yo vi esto. Una reina que no ha sido llamada, pero que tiene que ir a buscar gracia, favor del rey, para que su pueblo no perezca. Entonces ella viene y se arriesga, quebrantando la ley del rey, se acerca y se mete al patio interior. Y al meterse al patio interior, entonces el rey, que está mosqueado por todos los asuntos de estado, ¿quién está ahí en el jardín interior? La reina. Y había una ley: el que se acerque sin ser llamado, la reina. Y agarró su cetro y lo extendió. Lo que tenía que hacer la reina era tocar
esta parte. Solo así. Eso para enseñarle que ya pusimos el logo también, ¿verdad? Pues si no lo había visto. Lo único que tenía que hacer era tocarlo. Y entonces el rey le dice: ¿qué quieres que te dé? Estaba bravo el rey, hermano. Ministraba más de 150 provincias. Hasta la mitad de mi reino se te dará. Aleluya. Este año Dios extiende su cetro, su trono, y te dice: ¿qué quieres que te dé? ¿Pero por qué? ¿Porque eres bueno? No, porque te tengo misericordia. Hallaste favor ante mis ojos. Te metiste al jardín interior. Te arriesgaste. Y entonces te extiendo mi cetro. Tócalo. Y pídeme. Y te daré por herencia las naciones. Grandes cosas. Grandes cosas para ti. Desde el principio te dije: en el mundo va a haber unas cosas bien cardíacas. Bueno, ya empezaron. Y eso que todavía no ha venido la tercera luna sangrienta ni la cuarta. Pero para ti hay un cetro que está extendido para que tú lo toques y digas: quiero misericordia, misericordia quiero, misericordia, misericordia para mí, para los míos y para poder administrar. Dale un aplauso al Rey bendito y vamos a recibir esa misericordia en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si se pone de pie? Qué cosa más linda. La misericordia de Dios para tu vida, para mi vida. Hermano, qué precioso qué preciosidad lo que significa esto. Y cabal, mire, saliendo luz desde el cielo, las nubes hechas a un lado, lo oscuro haciéndose a un lado, y de en medio de las tinieblas emerge una mano necesitada para tocar el cetro. Al tocar el cetro, toca el trono. Al tocar el trono, toca el río. Al tocar el río, toca Edén. Y hay una recuperación. Añádele fe a esto, hermano. No es imaginación mía. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu cetro que se extiende desde los cielos.